Hola habitantes de la Commonwealth, soy Diego Expendable y hoy les preparé el resumen del episodio 11 de la temporada 3 de Saint Seiya Knights of the Zodiac. Bienvenidos a The Commonwealth. Episodio 11 de la temporada 3 llamado El rostro del patriarca. El episodio empieza con Saga preguntándole a Ikki cómo es que todavía sigue con vida, ya que pensó que había muerto con Shaka, pero Ikki lo desafía diciendo de que no va a permitir que asesine a Athena. Saga le mete una patada a Seiya burlándose de que ninguno de los dos puede llegar a ganarle, y Ikki lo ataca con las alas llameantes del Fénix, y lo saca volando por el aire. Inmediatamente va a ver cómo está Seiya, pero Géminis aparece por detrás diciendo que le arrebató los 5 sentidos, y que ahora es como un muerto vivo. Ikki se sorprende al ver cómo su ataque no le hizo nada y se lo vuelve a tirar, pero Saga no solo lo detiene, sino que esta vez se lo regresa al propio Ikki. Saga lo pisa contra el suelo y le dice de que por haberlo interrumpido en la casa de Géminis, lo va a hacer sufrir antes de morir. Pero Ikki se libera y se dispone a utilizar el puño diabólico del Fénix, para acabar con la mente de su enemigo. Entonces Géminis lo desafía a ver quién controla la mente de quién, y ambos lanzan sus ataques. Ikki el puño diabólico del Fénix contra el puño demoníaco fantasmal de Saga, quien termina controlando la mente de Ikki ordenándole de que se lastime el brazo, y este lo hace. El malvado Géminis se ríe y le ordena lo contrario, colocarle la cabeza a Seiya, ya que de esa forma le ahorra el trabajo a él, y que una vez que lo haga, él va a sentir toda la culpa de lo que hizo. Ikki, sin poder evitarlo, termina cumpliendo la orden de Géminis, para luego recibir la orden de que se autoelimine él mismo perforándose el cocoro, a lo que Ikki lo hace y Saga sonríe. Solo que al mirar de nuevo se da cuenta de que eso nunca sucedió y el que quedó manipulado desde un principio fue él, y el Fénix le advierte de que lo que se viene no va a ser una ilusión. Por otra parte, en el Coliseo, vemos como Habu se levanta de la batalla y se da cuenta de que el fuego de Piscis está a punto de extinguirse, y le da una mano a Geki para levantarse, y planean ir junto con Athena, pero al darse vuelta ve que Dante se levantó y le pregunta si está para pelear otra vez, pero este responde sosteniendo un tambalante Habu, diciendo que el que ganó no puede caer, y que ahora confía en él, al mismo tiempo que el resto de los caballeros de bronce y plata se ayudan mutuamente para ir junto con Athena, y ver cómo finaliza esta batalla. Volviendo a la sala del patriarca, Saga le reconoce que su puño fantasma del Fénix es muy poderoso, al igual que Ikki también reconoce de que de haber recibido el puño diabólico fantasmal primero, él habría acabado con la vida de Seiya tal como él le había ordenado. Entonces Saga le propone de que peleen de otra forma, y que vean cuál de los dos cosmos es superior. Ikki le lanza otra vez su ataque, y Géminis vuelve a devolvérselo. Seguido a eso, lo levanta del piso y le mete un fuerte golpe, diciéndole al Fénix que se ganó el derecho de que utilice su mayor técnica de combate, y le lanza la explosión de galaxias. De ahí pasamos a Starhill, donde Mu y Aldebaran se preguntan cómo estarán los caballeros de bronce, aunque siguen manteniendo la esperanza de que van a poder salvar a Athena. En ese momento, Shaka se mete en la conversación contando de que Ikki ya llegó a la sala del patriarca, y le agradece el favor a Mu, y aprovecha para preguntarle si tiene alguna idea de la identidad del patriarca que está peleando con Seiya y compañía, ya que tanto él como el anciano maestro Doko apoyaban a los caballeros y dudaban del patriarca. Y Mu le cuenta de que cuando llegó a Starhill encontró el cuerpo del patriarca Xion muerto hace más de 20 años, y que el que lo mató usurpó su lugar todo este tiempo para poder asesinar a Athena y convertirse en un dios, y le cuenta que sospecha de alguien a quien conocen muy bien, o mejor dicho, conocían, diciendo que cuando Ioros fue tachado de traidor, otro caballero dorado desapareció del santuario, y Aldebaran no lo puede creer, ya que él era la representación de la justicia en persona. Mu tampoco lo puede creer, y en medio del silencio se escucha "Así es, soy Saga, lo maté", resonando por todo el santuario y llamando la atención de todo el mundo. Incluso hasta los patrulleros de los Power Rangers lo pueden escuchar. Marin le explica a Shaina de que más que una voz es el cosmos de alguien manifestando su voluntad, y Habu dice de que parecía la voz de un dios, a lo que Saga le responde que así es, y que de ahora en adelante él va a gobernar el mundo, ya que una débil Athena no puede proteger la tierra de las amenazas de Poseidón y Hades, mientras que Mu enfurece por todo lo que está haciendo, pero ahí Shaka les dice de que esa voz no parece ser la del Saga que ellos conocen, y todos están de acuerdo con eso, ya que a Saga se lo consideraba el mejor de todos ellos, porque era tan bueno y bondadoso que la gente lo admiraba como un dios. Nuevamente Saga les habla diciendo que los caballeros de bronce que los invadieron ya cayeron todos, y que pronto va a morir Athena, y que ese es el precio que pagó el verdadero patriarca por no elegirlo como su sucesor. Seguido a eso, viajamos al pasado, en donde el patriarca Xion está mirando las estrellas y descubre que por la posición de la estrella polar, el sello de Athena se está por romper y pronto va a empezar una nueva guerra santa, y que es muy probable que Athena caiga como dicta la profecía, pero que a su vez ella se va a volver a levantar con la ayuda de los caballeros de bronce. Así que con Ioros como el nuevo patriarca y Saga como su mano derecha y consejero van a poder superar cualquier obstáculo.
pero en ese momento cae un rayo y llega Saga. El patriarca le pregunta cómo es que llegó a Starhill, ya que es un lugar súper difícil de alcanzar, incluso hasta para un caballero dorado. Pero este le responde de que si él logró llegar ahí siendo un anciano, por supuesto que él puede, y más siendo una reencarnación divina. El patriarca Jon se sorprende por lo que dijo y le dice que el único que tiene permitido estar ahí es el patriarca, y le pide que le cuente qué hace ahí. Entonces Saga le dice que la gente lo quiere como un dios, y le pregunta por qué no lo asignó como el próximo patriarca. Y este le responde que porque Aioros es bueno, valiente y bondadoso, merece ser el patriarca, y que él lo tiene que apoyar ya que pronto se van a enfrentar a Poseidón y a Hades, junto con Atena. Pero Saga se empieza a enojar y le dice que él también es bueno, valiente y bondadoso, incluso más que el propio Aioros, y le vuelve a preguntar por qué. Entonces el patriarca Jon le dice de que siente que hay algo maligno en el fondo de su corazón, y que aunque es cierto que lo adoran como un dios y que posiblemente merezca el puesto de patriarca, con mucho pesar presiente que hay un demonio dentro de él, por lo que Saga comienza a reír mientras le cambia el cabello azul a gris y le reconoce que descubrió su secreto, pero que no esperaba menos del patriarca que sobrevivió a la anterior Guerra Santa, y le da un terrible golpe mortal, lo que lo deja a punto de morir, pero no sin antes decirle de que él no es un dios, y que en realidad es una reencarnación maligna, y ahí cae muerto. Saga se agacha para tomar el casco del patriarca, asegurando de que va a controlar el santuario, haciéndose pasar por él, y que va a asesinar a la bebé Atena para poder gobernar la tierra. Entonces en el presente nuevamente, mientras que podemos ver cómo la última llama del reloj está cerca de extinguirse, tanto Jabu y los demás, como Shiryu, Yoga y Shaun, están pensando en Seiya y deseando que logre salvar a Atena, al mismo tiempo que Géminis declara su victoria, ya que acabó con todos sus enemigos. Pero al presentir algo, voltea y ve que Seiya se puso de pie, quedando así muy sorprendido y finalizando este anteúltimo episodio 11. Qué locura este episodio, habitantes de la Commonwealth. Qué locura. Esta última tanda de episodios tiene un nivel increíble. A pesar de ser solo un episodio de 23 minutos, que en realidad son 20 sacando el opening y ending, tenemos solo 20 minutos, y yo sentí como si este episodio hubiese durado media hora o quizás un poco más. Y eso es porque tuvo de todo el capítulo. En un principio tenemos la batalla de Ikki y de Saga, que es un poco diferente a la del anime clásico, pero más adaptada al manga, según lo que pude ver por ahí. Todo eso de los choques de poderes fue bastante interesante, y la escena de la cabeza de Seiya, a pesar de no ser muy explícita, logra su cometido, porque se siente como que lo hizo realmente. Siguiendo el transcurso del episodio, la escena nueva de este anime CGI, la de Jabu y los demás, me parece que quedó más que bien dentro del episodio, porque es cierto que todos estamos esperando ver la sala del patriarca y demás, pero estos caballeros secundarios siempre tuvieron que ser importantes a su manera, y en el anime clásico brillaron en su ausencia, y esta serie, al igual que la genial Sensei Omega, les dieron unos roles muy buenos a los 5 caballeros de bronce secundarios, y acá también les están haciendo el honor, y eso me parece muy bien. Los santos de Atenas son muchísimos, no solo 5. Y ellos son parte de estos santos de Atena. Además es una escena súper emotiva y honorable ver cómo los enemigos cambiaron su rostro a bondad y amistad, ayudándolos a ponerse de pie y caminar junto a ellos hacia donde está Atena. Para mí fue algo muy positivo. El momento de la explosión de galaxias de Saga fue algo que vengo esperando hace mucho tiempo, o mejor dicho desde que comenzó esta serie CGI, solo que tardó cerca de 6 años, pero me pareció una gran escena, porque tiene muy buena animación y un sonido y banda sonora 10 puntos. Es diferente como lo arroja y también la clase de poder que arroja, porque esto es como una supernova, como la de Quitalfa de Hércules en Sensei Omega, que por cierto es una gran escena esa. Lo que sí me tira un poco abajo de la explosión de galaxias de Saga en este episodio, es que si lo observan bien, cuando arroja su ataque, se escucha que dice Galaxian Explosion, pero no lo pronuncia porque simplemente está con la boca abierta y salen las palabras de la nada. Ya sé que es un detalle súper pequeño, pero digo, ¿qué costaba hacerlo bien? En todo caso, si no querés animar la boca pronunciando Galaxian Explosion, alejalo lo suficiente como para que no se note la boca y listo. Que diga Galaxian Explosion cuando está lanzando el ataque a lo lejos y listo. Pero no lo hicieron y se nota. Pero bueno, son detalles. Toda la parte de los 3 detectives de Mu, Aldebarán y Yaka también fue algo muy interesante de ver. Fuera de la buena escena que fue, me gusta la química que hay entre los personajes y cómo se respetan mutuamente. A pesar de que no los vimos interactuar demasiado o prácticamente nada algunos, se nota demasiado que se conocen todos hace mucho tiempo y que de alguna forma son como una especie de familia entre los 12, o por lo menos los que permanecen en el santuario. La revelación de Saga con una voz potente por todo el santuario no me lo esperaba. Tengo entendido que es algo del manga eso, y como no lo vi, para mí es totalmente nuevo, así que me gustó.
quedó muy bien y muy tenebroso, aunque sinceramente me acostumbré tanto a la explicación del viejo garrapata que se me hizo un poco raro que en esta adaptación no haya aparecido. Esta escena que ven acá tiene mucho más sentido que todo el desastre que hicieron en el manga y en el anime, en lo que respecta a las edades y demás. Acá sí que hicieron bien las cosas. Los Santos Dorados, tanto como el resto de los personajes, tienen las edades y cuerpos que corresponden. No son unos niñitos con armaduras doradas. Así que acá tienen otro punto a favor más para esta serie. Y para ir terminando, la escena del patriarca Jon y Saga en Starhill estuvo fenomenal. Miren lo que son estos diseños, las texturas, todo, muy perfecto, muy perfecto. Y qué mejor que el gran Saga de Géminis con el cabello azul como corresponde, y no ridiculizándolo como hicieron en Hades, Soul of Gold y en algunos otros videojuegos que le pusieron el pelo violeta. El pelo de Saga es azul. Vayan grabándoselo en la cabeza, Toei Animation y el resto de las empresas. El pelo de Saga de Géminis es azul, azul oscuro o celeste, no violeta. Violeta tiene el pelo Milo, no Saga. ¿Ok? Gracias. Continúo. Sí tengo para quejarme en lo personal algo que se me hizo un poco denso, y es la explicación de las estrellas del patriarca. O sea, todo bien con Jon, es el patriarca, todo bien, tiene como 300 años, listo, todo bien, buenísimo. Pero sinceramente, ¿qué carajo me importan las estrellas a mí? Fue una clase de astrología de 1 minuto y medio. ¿Qué me importa si la estrella se corrió un costado, o si giró, o si empezó a saltar en el cielo, o si empezó a titilar, o si te guiñó un ojo, o si te hizo una sonrisa? No me importa, man. Hacela corta. Hacela corta y mostrame el episodio. Más fácil hubiese sido ahorrarse 1 minuto y medio de episodio y lo resumías en 15 segundos. Como por ejemplo diciendo algo así tipo, la estrella tal indica que algo malo se aproxima. Listo, corta, 15 segundos, contra 1 minuto y medio que podía haber sido bien utilizado para el resto del episodio. Pero no, el tipo hablando de las estrellas. Me parece que fue algo innecesario. No sé, cuéntenme en los comentarios a ver si ustedes piensan lo mismo que yo o no les molestó. Y bueno, toda la escena de Saga quejándose con justa razón y desafiando al patriarca hasta el punto de que acaba con él, es impresionante. La música vuelve a brillar nuevamente y qué decir de la animación otra vez, que está más que claro de que se gastaron todo el presupuesto en el final de estas 12 casas, lo cual me parece perfecto, porque es la parte más importante de todas. Así que bueno, ahora solo nos queda esperar hasta el próximo lunes. Mientras tanto, si llegaron hasta acá y les gustó el video, les agradecería que dejen un buen like, se suscriban al canal y comenten abajo qué tal les pareció el episodio. Así YouTube puede recomendar este video a más gente. Y si se copan también pueden seguirme en las redes sociales que ven en pantalla, ya que ahí también estoy subiendo contenido del canal. Noticias, encuestas, información y esas cosas. Nos vemos. The Commonwealth corta la transmisión.